ahora sí, creo que estamos ahora en vivo. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí. Bienvenidos a la hora de lonche, nuestro programa mensual, en el que así, platicando, conversando entre amigos, les traemos información de actualidad de la mano de invitados especiales. Y vaya que hoy tenemos una invitada muy especial. Si tienen alguna pregunta o quisieran participar en nuestro programa, por favor, escríbanlo en el chat y estaremos interactuando con ustedes. Avance rompe el ciclo de pobreza intergeneracional a través de la educación innovadora de 2 generaciones y apoyo a familias con niños pequeños. Mi nombre es Ana Lorena Carrasco, soy la directora del programa de Avance y he sido parte de la familia de Avance por más de 14 años. Para mí es un honor estar al frente de este programa y, como siempre, acompañada de mi compañera amiga Iris Contreras. Bienvenida, Iris. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy en A la Hora de Lonche. Mi nombre es Iris Contreras y he estado con la organización por 4 años. Por más de 45 años en Texas y más de 23 años en Dallas, Avance ha estado presente con la misión de romper el ciclo de la pobreza intergeneracional mediante la educación innovadora de 2 generaciones y el apoyo a las familias con niños pequeños. En este mes platicaremos sobre investigaciones de abuso infantil, un tema del que nos interesa mucho aprender para conocer los pasos que siguen los investigadores del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección, más conocido por sus siglas en inglés de DFPS. Y para tratar este tema tenemos como invitada a Miss Trisila Ceballos. Ella es la supervisora de investigaciones de CPI y ellos investigan las denuncias de abuso, de maltrato, de descuido de menores para determinar si algún niño de la familia remeditada ha sufrido abuso, maltrato o descuido. Vamos a darle la bienvenida a Trisila. Ya está aquí uniéndose con nosotros. Hola, Trisila, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Y más que está representando a esta agencia, al Departamento de Servicios para la Familia y de Protección, esta organización que por tantos años ha trabajado para mejorar la vida de los niños. Bienvenida nuevamente. Para empezar, danos una descripción, Hola. por favor, de lo que hacen ustedes. Cuéntanos qué es lo que hacen ustedes. Ok. Primeramente, muchísimas gracias por invitarme a su Facebook Live. Yo trabajo bajo el Departamento de Servicios para la Familia de Protección. Entonces, mi departamento es CPI y CPI es las investigaciones de protección al menor. Entonces, nosotros nos enfocamos a investigar casos de abuso y negligencia a los niños. Nuestro trabajo es garantizar la seguridad infantil. Bajo el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección, ok, perdón. Bajo el Departamento de Servicios para la Familia de Protección también tenemos a CPS y todos nos conocen por CPS. Y bajo CPS son las trabajadoras que continúan el caso después de que nosotros cerramos el caso a los 30 días. Si necesitamos que seguir el caso y las familias tienen que seguir un plan, entonces nosotros pasamos el caso a Family Based Safety Services. Y ellos son los que siguen con la familia, les dan los servicios que necesitan y cuando ellos terminan, entonces ellos pueden cerrar el caso. Luego también bajo CPS tenemos a CVS, que es Conservatorship, y ellos son los que siguen el caso, como cuando tenemos que meter a los niños en foster care. Ellos son los que van a seguir el caso y van a ir a todas las cortes y van a seguir con los papás y darles los servicios. Tal vez ellos necesitan servicios para drogas, para consejería y todo eso. Entonces, ellos van a ser los que van a trabajar con las familias
hasta que se cierre el caso. Okay. Mucha gente piensa que CPS solamente todos nosotros hacemos lo mismo, nosotros somos los que quitan los niños, pero actualmente no es así. También bajo el Departamento de Servicios para la Familia de Protección tenemos a APS. APS, ellos se encargan, ellos son el programa de servicios de protección al adulto. Entonces, ellos investigan los casos de adultos. Somos muchos diferentes departamentos bajo DFPS. Gracias, Miss Priscila. Y ahorita que comenta que hay varios procesos por los que pasa una familia, ¿qué determina a quién se le hace una investigación? ¿Y qué tipo de información es la que requieren ustedes para tomar esa decisión? Ok, entonces cuando nosotros recibimos un informe de abuso y negligencia a los niños, es nuestro trabajo ir a investigar si es verdadero o falso. Entonces, para hacer un reporte, uno tiene que llamar al hotline. El hotline number es 1-800-252-54,000. Entonces, cuando alguien llama al hotline, tiene que dar toda la información sobre qué ha pasado con el niño, tiene que dar uno el nombre del niño, dónde ellos viven, y luego también la dirección para que podamos ir a investigar el caso. Entre más información que uno da a la hotline, lo mejor, porque entonces ellos pueden determinar si tenemos suficiente información para hacer una investigación. También lo que ellos hacen, las denuncias de abuso, maltrato o descuido están clasificadas. Entonces, hay dos diferentes grupos. Tenemos denuncia de urgencia número 1 y la número 1 es que tenemos 24 horas para responder. Entonces, tenemos 24 horas para ir a ver a la víctima del caso. También tenemos a la denuncia de urgencia número 2 y con la número 2 tenemos 72 horas para ir a investigar y a ver a la víctima del caso. Entonces, cuando uno llama al hotline, se va a clasificar la urgencia del reporte. Súper interesante, Priscila. Gracias por todas esas aclaraciones. Y aquí me gusta tomar nota de los comentarios que hacen y algo, creo que lo primordial aquí es que ustedes se dedican, su prioridad es la seguridad de los niños, ¿verdad? Seguridad infantil. Hay muchas historias que escuchamos en nuestra comunidad. Yo daba clases y tenía a mis participantes y siempre, no, maestra, es que ellos quitan niños, tienen miedo a CPS, tienen miedo a la agencia, ¿verdad? Sí. Ellos tienen miedo no solamente de que, porque los amenazan con que les van a quitar a los niños, sino que además van a ser deportados. Okay. Realmente ustedes, la agencia CPS tiene el poder para hacer eso cuando hacen investigaciones, van, quitan niños y papá y mamá, vámonos, se van a su país. ¿Realmente pueden hacer eso ustedes? Pues es muy cierto que mucha gente tiene miedo de CPS, pero nosotros no nos importa si las personas están aquí legalmente o no. Los trabajadores de CPS no pueden deportar a ninguna persona y tampoco nosotros le avisamos a inmigración. Y luego si alguien tiene miedo, también cuando hablan a la hotline pueden estar anónimos, no tienen que dar su información si ellos tienen miedo de que algo vaya a suceder contra de ellos. Pero la verdad es nosotros no deportamos a la gente. Y tampoco su prioridad es quitar a los niños, ¿verdad? No se dedican a ir sacando niños de las casas para no. tenerlos para ustedes, ¿verdad? No. Usted no quiere, tú no tienes colección de niños en tu casa. No, yo tengo a mis hijos, pero no a los niños de otras personas, no. Es que sí, CPS, como dicen a Lorena, es
haz de cuenta que es el cucuy, pero de las familias hispanas que están en la comunidad a veces. Ana Lorena y yo estábamos hablando hace rato de cómo hay temor que es válido, ¿verdad? Ajá. De cómo las social policy, Ok. ¿cómo se dice? Póliza social. Sociales. Ujú. De cómo a veces la póliza social no ayuda bastante a las minorías o a las culturas que tienen menos poder, si se puede decir así, ¿verdad? Ajá. Y hay un temor que es válido porque no se sienten que los están protegiendo. Y me contaban a Lorena de un caso que ella experimentó cuando era visitante de casas, cuando era educadora, Ok. de una señora que tenía temor a salir de su casa porque había una camioneta afuera que decía CPS, CPS. pero era Ajá. una camioneta de plomerías, nada más que las primeras Construction letras and Plumbing Services. Ah, ok. y coincidía con CPS y la señora tenía miedo de salir. Entonces, sí tenemos esa idea como cultura hispana, porque yo admito que yo también al principio cuando no sabía qué era la organización, oía CPS, yo decía, yo no quiero que me lleven, yo no quiero que me quiten de mis familias, de mis papás, porque yo pensaba que eso era lo que hacían. Pero ahora ya entiendo que hay diferentes procesos y que Sí. hay diferentes opciones. ¿Cuáles son las opciones que existen para las familias? ¿Pueden permanecer ellas juntas si es que sí tienen un caso abierto de CPS? Ok. So, primero, cuando se hace un reporte, como nosotros tenemos que ir a investigar, tenemos que ver, porque a veces se hacen reportes falsos, a veces hay gente que llama a un caso y verdaderamente no hay nada mal con los niños, solamente a lo mejor están enojados, a lo mejor es entre familia, donde un tío o una tía está enojado por ciertas cosas y ellos quieren llamar a un caso y luego tal vez no hay nada. So, cuando nosotros vamos, es el deber de nosotros, tenemos que hablamos con toda la familia, los niños, los padres. Si hay otras personas que viven en la casa, también hablamos con ellos. Tenemos que ver si los niños corren en peligro. Entonces, si encontramos que están en peligro, tenemos diferentes opciones. Podemos ser que los tengamos que sacar fuera de la casa. Entonces, si eso pasa, les damos a la familia una oportunidad de buscar a una amistad, tal vez alguien que los pueda cuidar mientras que la investigación sigue. Entonces, si los padres no tienen a ninguna familia, amistades que puedan cuidar al niño, entonces es cuando posiblemente vamos a tener que meter a los niños en foster care. Y depende de qué tan grave es la situación. Entonces, si no podemos dejar a los niños allí con un plan de seguridad, entonces esas son otras opciones que vamos a tener que tomar. Si eso pasa, si tenemos que seguir con la opción de tal vez meterlos a foster care, entonces vamos a hablar con el juez, vamos a hablar con los abogados para ver qué es lo que se tiene que hacer. No podemos tomar esa decisión nomás nosotros. Tenemos que agarrar permiso del juez para poder meter a los niños en foster care. Pero primeramente nosotros queremos ponerlos con familia. Llamamos a diferentes personas si tal vez no viven aquí en Texas, también buscamos a otras personas que viven fuera del estado. Podemos hacer home studies para chequear y asegurar que si los podemos poner con otras familias, que ellos van a estar bien hasta que los papás trabajen sus servicios y puedan los niños regresar a casa. Es súper, súper interesante el conocer eso, ¿verdad? El saber que hay opciones y que se busca
si bien se busca la seguridad de los niños, también parte de la seguridad de los niños es su familia, el estar cerca de papá, mamá, los abuelitos. Entonces, si por alguna situación necesitan salir de casa, buscan al abuelito, a la abuelita, a la tía, a alguien que el niño conozca, que tenga confianza para que pueda sentir esa seguridad y estar tranquilo y en lo que se trabajan, porque siempre hay metas, ¿verdad? Se crean metas y se trabajan opciones para que esos niños vuelvan a casa y vuelva a estar la familia. Entonces, eso es súper interesante y bueno que todos nuestros amigos lo conozcan, que sepan que no tienen que temer que les van a quitar a los niños, sino que van a trabajar en un plan para poder dar esa seguridad a los niños. Algo que hemos visto en este tiempo, ya va a ser un año de la pandemia, este ambiente, los niños en educación a distancia, la mayoría de ellos, muchos ya están yendo a la escuela, pero muchos a educación a distancia. Y el mes pasado que tuvimos a Nancy con nosotros, estuvimos hablando respecto a que hay muchas más denuncias, muchos más casos más bien extremos de abuso infantil, ¿verdad? Que ya se encuentran cuando llegan a urgencias, porque antes se reportaban antes la maestra, alguien más hacía ese reporte y ahorita no están en la escuela con la maestra, ahorita no están saliendo otras actividades de los niños y ya cuando llegan a ser de conocimiento, llegan a ser parte de las estadísticas, es porque llegaron a urgencias. ¿Qué podemos hacer como vecinos, como educadores, como amigos, como familia para ayudar a proteger a nuestros niños, ayudar a que no llegue a ese extremo? Ok. Sí, pues ahorita con la pandemia sí han aumentado los casos, especialmente de los casos de abuso físico a los niños, también a la violencia doméstica. Y eso es porque los niños no están en la escuela, ellos están en casa, entonces tal vez los papás se están desquitando con los niños. Y estamos viendo más casos de abuso físico. Lo más importante que uno puede hacer es si alguien ve algo o nota algo diferente de los niños, es que llamen al hotline y hagan un reporte. Y eso, si los niños están yendo con los abuelitos fin de semana y ellos notan que tienen suficiente marcas, moretones, y que eso es muy raro, entonces que ellos llamen un reporte, es lo más importante. O si un vecino, vecina mira algo que no está bien, entonces pueden también llamar al hotline, como dije, no tienen que dar su información, pueden seguir anónimos y no tienen que dar su nombre ni número de teléfono, nada. Y algo aquí importante en esos reportes es que, como dijiste hace rato, ¿verdad? Hay veces que reportan y hacemos perder tiempo a los trabajadores de CPS o de CPI cuando hacen las investigaciones, porque me cae mal la vecina y trae carro nuevo y, ay, no, yo le voy a fastidiar el día, ¿ok? Y la reporto. Y se tiene que, cada reporte se tiene que investigar. Entonces, si van a hacer un reporte, que sea algo verídico, que sea porque realmente sentimos, creemos o hemos sido testigos de que esos niños están en riesgo, porque puede haber otro niño que realmente está en riesgo y su caso es el siguiente, pero como nosotros hicimos un reporte, van a hacer una investigación que no era necesaria. Entonces, eso sí es muy importante. Cuando vayan a hacer un reporte que sea, tienen que hacerlo, es nuestro deber cívico, Sí. pero que sea realmente porque es necesario ese reporte. Sí, y así como hay personas que agarran y reportan en situaciones donde mejor no se merita, está el otro lado del espectro donde no quieren hacer reportes por temor, entonces no encontramos una buena balanza, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahí, ¿qué consejos le pudiera dar usted a las familias que tienen a lo mejor un familiar, quien es el perpetrador y están en casa con ellos y temen a que si hacen un reporte en contra de esa persona,
se puedan quedar sin hogar o sin algún ingreso si es el breadwinner quien está siendo el perpetrador, o a lo mejor pierden el apoyo del resto de la familia por denunciar a uno de los suyos. Ok. Pues sí es una decisión muy difícil, pero primero uno tiene que pensar en la seguridad de los niños en casa. Por ejemplo, si estás en una relación donde hay violencia doméstica y la mujer se queda en casa y no trabaja, el marido es el que mantiene la casa. Entonces, es muy difícil hacer un reporte porque el esposo tendrá que tal vez irse de la casa. Entonces, el problema está de cómo va a mantener la mujer el hogar. Entonces, uno tiene que pensar qué es más importante, es seguir con el abuso de violencia doméstica o de que se vaya el papá y tal vez la mujer no pueda pagar los biles o no pueda seguir con el mantenimiento de la casa. Entonces, en eso tiene que pensar uno en los niños, porque el niño va a crecer pensando que el abuso físico está bien, que todo esto, lo que está pasando en casa, es normal. Nosotros hablamos con las familias, les podemos dar servicios a los niños de consejería, también podemos dar servicios ¿cómo se dice? Al papá, le podemos dar anger management classes, donde él va a tener que seguir con clases también, pero como quiera, él sí se va a tener que ir de la casa mientras de que estamos trabajando con la familia. Y luego en este caso, también si necesitamos que dar servicios como de un refugio, donde la mamá tal vez tiene miedo y tiene que salir de la casa ella, entonces le podemos dar información como de Genesis Women's Shelter. Ellos ayudan mucho con violencia doméstica. Ellos pueden dar servicios de terapia. También dentro de Genesis Women's Shelter hay consejería. Ellos ayudan a las mamás que encuentren un trabajo. También les dan asistencia de cuidar a los niños mientras que ellos salen, ellas pueden salir a trabajar. Hay muchas diferentes opciones que podemos ayudar para que no sigan en esa misma relación. Exacto, no hay motivo para continuar dentro de un ciclo abusivo y la mamá y los niños estar sufriendo esta situación, ¿verdad? Iris, creo que tenemos algunas preguntas en nuestro chat. ¿Quieres leer alguna? Sí, hay una que dice, ¿cómo saber si un caso fue atendido o lo cerraron? Ok, si uno quiere saber, entonces ellos pueden llamar, como si fue el reporte en el condado de Dallas, pueden llamar al número del CPS de Dallas County, del condado de Dallas. Allí pueden preguntar si ellos saben el número del caso y luego también si ellos tienen el nombre del caso. Les pueden dar información sobre si fue abierto el caso o si no había suficiente información, a veces sí lo tienen que cerrar y no podemos investigarlo. Porque a veces llegan casos no tenemos nombres de los niños, solamente vienen que es un niño de tal vez 7 años, pero no nos dicen información sobre dónde vive el niño, qué es el nombre del niño. A veces cuando recibimos esa información, nosotros podemos buscar al niño por las escuelas. Podemos hacer un statewide search para tal vez a ver si tenemos esa información. Pero si no se fue y si no fue abierto, entonces tal vez no lo investigaron. Y es importante por eso que cuando hagan su reporte, ¿verdad? La hotline o la manera que hagan el reporte, den lo más que puedan de investigación. Señora Esmeralda, ¿cómo está? Señora Martínez, un gusto.
a todas las que nos están viendo. Tenemos por aquí también alguien, Martina, nos dice que le hicieron eso y que la reportaron, deben haber hecho una investigación y que le dicen que fue por celos o coraje o algo así hacia la familia, que le gustaría poner una orden de restricción. ¿Es posible eso? O sea, ella pudiera hacer algo para protegerse que no pueda suceder nuevamente o qué se podría hacer en este caso. Si algo así pasa, lo más importante lo que pueden hacer es decirle a la trabajadora. Entonces, todo eso va a salir a luz. Van a saber si el caso fue falso. Si sí fue falso, entonces ellos tienen la oportunidad de quitar esto de su récord. Entonces, pueden mandar una carta que CPS envía de los resultados de qué pasó en el caso. Entonces, ahí atrás hay una carta que dice que si esto no fue verdadero, entonces ellos pueden enviar esa carta, la tienen que firmar y luego la tienen que enviar a Austin. Y luego cuando ellos envían esa carta a Austin, les quitan esto de su record. Entonces ya no vamos a poder ver que ellos tuvieron este caso. Pero no hay ninguna restricciones que podemos hacer. Si vemos que esta persona está llamando muchísimas veces, entonces vamos a hablar con esa persona. Pero si solamente fue un reporte, entonces no hay mucho que podemos hacer. También alguien pregunta a la señora Claudia, ¿cómo consigo el número de caso? ¿Cuál es el número de teléfono para obtener esta información? ¿Será en la hotline o es otra línea aparte donde ellas pudieran conseguir la información? No, como dije, si tienen que agarrar información sobre el caso, entonces tienen que llamar al condado de Dallas de CPS. Si ellos tienen el número o la información de la trabajadora social, ellos pueden preguntarle a ella qué es el número de caso o tal vez si todavía ellos no saben la trabajadora, es mejor llamar el número de Dallas. Yo se lo puedo mandar a Iris para que lo ponga en el chat. En el chat. Sí, porque lo que pregunta la señora Claudia dice que el pediatra de su niña y ella hicieron un reporte, pero que ya no supo nada más y no se quedó con un número de caso. A lo mejor el pediatra debe haber anotado el número. Sí, depende de quién ¿verdad? hizo el reporte, si fue ella o si fue el doctor, entonces uno de ellos tal vez les dieron el número del caso. Listo, señora Claudia, ojalá que pueda conseguir con su doctor el número de caso o si no, llame al número de teléfono. Vamos a compartirlo en un rato en el chat cuando nos lo pueda compartir Priscila. ¿Tenemos algo más, Iris, en el chat? No, creo que todas esas son las preguntas. En ese caso, Miss Priscila, como por ejemplo, si alguien más es quien hace la denuncia y ellos se quedan con la información, pero uno es quien está más apegado al caso, ¿es recomendable también uno hacer un reporte, como por ejemplo ahorita a la señora Rodríguez que menciona que fue el pediatra quien hizo ese reporte? ¿Se recomendaría que también ella hiciera un reporte o hubiera hecho un reporte en ese momento para tener ella también una información? No es necesario, pero si ella quiere estar segura de que sí se hizo un reporte, entonces ella también puede llamar al hotline. Y lo que pasa en ese caso es que van a poner a los dos casos juntos, pero tal vez la señora, no me acuerdo del nombre que dijiste, ¿es Claudia? Claudia. Tal vez en eso, entonces la señora Claudia, tal vez ella tenga diferente información de lo que dijo el doctor. Entonces, estuviera bien si ella también hiciera un reporte, porque tal vez tienen diferente información. Y así, cuando CPS recibe el reporte, puede llamar al doctor y también a la señora Claudia para agarrar más información. Y otra pregunta relacionada con esto. Si yo tengo el número de un caso, aún y cuando yo no fui quien hizo el reporte, ¿puedo pedir información sobre ese caso? ¿No me van a pedir mi nombre o...?
pudiera yo obtener, por ejemplo, en este caso que dice que lo hizo con el doctor, con el pediatra, estoy pensando si él tiene el número de caso y él dio su nombre porque los doctores tienen que identificarse. Entonces, si ella llama para pedir información del caso, ¿sí pudiera obtener información? Lo que le van a dar, sí le van a preguntar su nombre y su información, sí le pueden dar el número del caso si ella tiene el nombre del caso. Pero si no tiene esa información, no le pueden dar nada. Entonces también si ella fuera a obtener el número del caso, si ella no es parte del caso, entonces cuando llama a la trabajadora social, ella no le puede dar información sobre la investigación. Es importante saber eso. Entonces, si uno quiere tener información de cómo va el caso, tiene que ser parte de ese caso, ¿cierto? Para que pueda obtener, porque se respeta la privacidad de todos los que están involucrados en el caso. Creo que eran las preguntas que estaban ahí. Entonces, yo tenía otra pregunta. ¿Qué ideas? Estamos en nuestra serie de horas de lonche, enfocándonos en lo que es abuso y negligencia, ¿verdad? Porque queremos llegar a abril hablando bastante de este tema, que es abril el mes de la lucha contra el abuso y negligencia de los niños. ¿Qué ideas nos puedes dar tú para ayudarnos a identificar la diferencia entre un abuso que amerita una investigación y lo que es disciplina en nuestro propio hogar? Y pensándolo de la perspectiva como mamá, o sea, cómo puedo trabajar eso, pero también como la vecina que está viendo y poder decir, está disciplinando a su hijo y no la tengo que reportar, o no, esto sí es abuso, tengo que reportar. ¿Cómo podemos ver esa diferencia? Ok, pues primero en el estado de Texas sí está bien pegar al niño en las pompis. Lo que nosotros estamos buscando cuando investigamos los casos de abuso físico es de que los niños no tengan suficientes marcas y moretones. Y luego también de que no les están haciendo daño en las partes vitales, como en la cara, en el estómago. Y luego también, pues, si uno les pega en las pompis, entonces tal vez puedan dejar una marca o un moretón. Pero hay a veces que recibimos casos y los niños tienen suficientes marcas donde nosotros sabemos que eso sí fue abuso físico. Tal vez tengan que ir al doctor porque tal vez tienen una pierna unos huesos que se les quebraron, o también tienen suficientes moretones en la cara. Entonces, en esos casos es cuando ellos tienen que ir al doctor, los tienen que chequear, y los doctores también nos pueden ayudar con eso porque pueden decir si sí fue demasiado, si sí fue por el abuso físico. Y entonces en esos casos es donde seguimos la investigación. Tal vez los niños van a tener que salir de la casa si los papás están diciendo una cosa y luego los niños están diciendo otra cosa y las historias no coinciden. Entonces sí vamos a estar preocupados por eso. Pero sí hay muchos casos donde yo he trabajado y tal vez fue una niña que dice, oh, mi mami me pegó, se enojó conmigo porque yo no quise limpiar, no quise hacer no quise lavar los trastes. Entonces, en eso es cuando estamos agarrando toda la información de los niños, de todos los que estaban allí, los papás, y si determinamos que esto solamente fue por algo de disciplina porque no querían hacer lo que debían. Entonces, en ese caso es cuando podemos cerrar el caso. Pero si vemos y notamos otras cosas donde tal vez fue un baby, un niño de 3 años y ellos no pueden hablar, no nos pueden decir, sí, mami me pegó o no, no me pegaron. Entonces es cuando vamos a hacer el reporte para que ellos puedan ir al doctor para que los chequean bien y luego el doctor nos puede decir si esto fue causa de abuso o no. Y ahora pausa, Iris. Me salió otra pregunta con eso, antes de que me preguntes tú. Hablando de...
Sí, no, pero ahorita leemos la pregunta de la señora Claudia, pero hablando de los doctores, que yo recuerdo cuando, y lo platicamos ayer cuando nos reunimos, que cuando daba clases, a veces y hablábamos sobre diferentes disciplinas o simplemente que los niños son niños, ¿verdad? Y Sí. las enfermedades o lo que sea, accidentes, y de pronto el niño se cayó y se golpeó, pero no lo llevé, maestra, no lo llevé al doctor porque lo van a ver que se golpeó la cabeza y van a decir que yo lo golpeé, o se golpeó la espalda y van a decir, no, 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 ahí le puse unas compresitas y le puse tantita sábila. Ujú. Tienen miedo Sí. de llevar a dar a su niño atención médica, ¿cierto? Porque tienen miedo a que aparezca CPS. Entonces, ¿qué les dirías, verdad? Porque pueden caer en negligencia porque no le están dando la atención debida al niño por el temor de que aparezca CPS. Entonces, eso ahí como que se enredan ellas solas, ¿verdad? Porque mientras, como tú dices, si mamá dice una cosa, papá dice otra cosa y el niño dice otra cosa, pues sí hay duda y se puede hacer una investigación. Pero mientras digan lo que realmente pasó, yo pienso que es importante que den prioridad a satisfacer esa necesidad de atención médica que tienen los niños, ¿no? Sí, es muy importante porque en eso, entonces, he tenido casos donde los niños se queman, tal vez estaba mamá cocinando y luego se les cae algo caliente, se queman y ellos tienen miedo ir al doctor porque van a decir, oh, pues nosotros quemamos a los niños o algo Uh -huh. así. Entonces, es mejor decir la verdad porque tal vez si se espera uno mucho, le puede dar infección al niño y entonces se va a hacer peor la cosa y es mejor llevar al niño si necesita atención médica. Gracias. Y ahora si quieres leer la pregunta de Claudia, de la señora Claudia, Sí. Y ahorita estando en si no, este no me tema callo. de la negligencia. Estando en este tema de la negligencia, otra de las preguntas que nos hacen bastante las familias, porque sabemos que sí, algunos de nuestros papás trabajan largas horas o a veces hace falta dinerito en el hogar, entonces ambos están trabajando, pero ya hay algún niño que esté más grandecito que se pueda quedar en un hogar. Si los niños, ¿hay alguna edad, hay algún statute of limitations en cuestiones a las edades de los niños de que puedan quedarse en casa? Si los niños son menores de edad, si son menos de 18 años, se es razón para hacer un reporte a CPS si esos niños se quedan en el hogar solos por largos periodos de tiempo. Lo que estamos buscando con esto, en el estado de Texas no hay un límite de edad. Entonces, solamente estamos buscando si los niños, ellos saben qué hacer en caso de una emergencia. Si ellos tienen un teléfono en casa para llamar a 911. También estamos buscando si ellos saben qué hacer, porque tal vez si, vamos a decir, si se fuera a quemar la casa, ellos saben qué van a hacer. Es algo que los papás tienen que hablar con los niños antes de que ellos se queden solos, para que ellos sepan qué deben de hacer o tal vez tengan el número de un vecino, si algo pasa, pueden ir a la casa del vecino. Es muy importante eso. Otra cosa, lo que estamos buscando, porque he trabajado suficientes casos donde están los niños solos, como si hay unos niños de 2 años y 3 años, entonces sí va a haber un problema porque ellos no saben cuidarse solos. Por ejemplo, eso sí me pasó una vez donde fui a un hogar y estaban los niños solos y el más chiquito tenía 2 años, el otro tenía 3 años y estaban solos. La mamá estaba trabajando, ella les llamaba por FaceTime. Yo no sé cómo los niños se estaban cuidando, pero cuando entramos a la casa estaba un desorden. Los niños, ellos no sabían cómo hacer comida para comer, ellos no se podían cambiar el pañal. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Si los niños saben qué hacer en una emergencia, como si algo fuera a pasar,
esos 2 niños no pudieran salir de la casa. So es muy importante hablar con los niños para asegurar que ellos sí saben cómo cuidarse solos o saben cómo llamar a una persona o al 911 si hay una emergencia. Wow, eso es súper importante, el hablar con los niños, ¿verdad? Un plan en caso de emergencias y a dónde vas a correr y tienes que llevarte a tu hermanito y van a ir y se van a reunir en tal lugar y mamá va a venir por ti. Y aunque esté mamá y papá en casa, siempre hay que crear ese plan de emergencia para que todos sepan qué hacer en una situación así. Y cuando van a llamar en inglés 911, en español tenemos que enseñarles a los niños 911, principalmente si son pequeñitos que apenas están aprendiendo los números y luego les dices, marca el 911 y sí encuentran el 9, pero no encuentran el 11 en el teléfono. Entonces, hay que enseñarles es el 911 para que los niños puedan saber qué hacer en caso de que se queden solitos y tengan ese plan. Porque si no les pasa como en la de Little Rascals, no sé si vieron esa película, que se estaba quemando el clubhouse de los niños y agarran y van 2 chiquititos y agarran y dicen, rápido, ¿cuál es el número del 911? Y agarran y entonces no pudieron llamar al 911 porque no sabían cuál era el número del 911. Para ellos en su mente 911 era nada más el nombre, pero no era el número that they were gonna dial. 911 es muy importante al momento de crear su plan, el plan de emergencia, sí. Bueno, además de eso, había una pregunta, pero I think it's very controversial in the way that it's addressed, o como por ejemplo a veces agarran y dicen familias, para no tocar mucho en la pregunta o en el statement que estaba en los comentarios, pero a veces se hacen múltiples reportes por una situación que a lo mejor sí amerita una investigación, pero no hay suficiente evidencia como para que se vaya a hacer una investigación, aunque que es determinado por CPS o CPI, no hay suficiente información para que entre CPI, aunque la familia o la comunidad sabe que a lo mejor este pequeño sí corre peligro. En esas situaciones, sé que a lo mejor CPS no tiene mucho poder para entrar en esos hogares. ¿Qué puede hacer la comunidad si sabe que si algún pequeño corre riesgo, pero a lo mejor quieren que ya entre CPS o CPI, pero no hay suficiente información? Hace rato tocaste en un punto muy importante de a lo mejor la persona que hizo el reporte no dio bastante información porque nada más dio lo que ellos sabían, pero si múltiples personas llaman y dan su punto de vista, eso puede crear un mejor caso para ustedes para que puedan entrar a un hogar. ¿Correcto? ¿O hay algo más ahí que se pueda hacer? Sí, lo importante es que tengan suficiente información. Si no la tienen, si hay varias personas que vieron lo mismo o tal vez varios vecinos pueden hacer más de un reporte y eso nos va a ayudar más porque podemos que tal vez ellos dan el número, podemos llamarles para agarrar esa información y luego también podemos ir como si viven en unos apartamentos, podemos ir a hablar con el manager de los apartamentos para ver si ellos tienen más información. Tal vez ellos solamente tienen el número del apartamento, pero ellos no tienen los nombres de quienes viven allí. Nosotros podemos ir a hablar con el manager o la leasing office para que nos puedan dar esa información. Solamente que ellos puedan hacer ese reporte. Entonces, sí nos va a dar permiso para ir y seguir investigando. Pero si no hay suficiente, como no tenemos nombres, ni dirección, ni número del apartamento, entonces esos son los casos que tenemos que cerrar. Y algo que, perdón, Iris, nada más algo que me gustaría recalcar aquí es que tú dices que si varias personas vieron lo mismo,
Ojo, al momento de reportar es muy importante que tú seas testigo, ¿cierto? No es que me dijo mi tía, que su prima, que la amiga, que la vecina le dijo que tal cosa. Entonces, ahí no vamos a dar una información confiable ni suficiente para beneficiar el caso del niño, sino que si tú fuiste testigo, tú has sido testigo de la situación, de que el niño esté en riesgo, es cuando tienes que hacer la llamada para que puedas contestar y dar la mayor cantidad de información posible. Sí. Y la razón por la que hago esta pregunta es porque a veces agarran y dicen las familias, es que es injusto. A veces hay padres que toman en su casa y están borrachos y ellos están pastados en el couch y los niños están allá solitos o el señor le grita a la señora o todo el tiempo se están peleando y no es un lugar muy seguro para los niños porque a lo mejor también hay abuso de sustancias, pero los niños están bien. A veces hay familias que dicen, esos niños están en más peligro que estando en mi casa y a mí vienen y me abren un reporte y a ellos no. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Pero nuevamente, si no hay suficiente evidencia como para entrar y hacer una investigación o agarrar y remover esos pequeños de ese hogar, no se puede hacer nada. También tenemos que entender como público que de este lado nosotros vemos las cosas de una manera y del otro lado CPS tiene sus propias reglas y CPI tiene sus propias reglas que tienen que seguir. Sí. Otra cosa es a veces también cuando nosotros estamos haciendo la investigación, los niños no nos quieren decir qué está pasando. Entonces, en ese caso también no tenemos suficiente información porque vamos y les preguntamos, les hacemos la entrevista y luego los niños tienen miedo. No quieren decir, sí, esto está pasando en la casa. Entonces, en eso también no hay mucho que podemos hacer. Pero lo que quiero decir es que si eso pasa, pero la persona que hizo el reporte sabe que sí hay peligro, deben de seguir llamando un caso hasta que el niño o tal vez si ellos están cerca al niño, pueden hablar con el niño para ver qué está pasando, porque a veces los niños solamente hablan con personas quien ellos se sienten seguros. Entonces, tal vez con una trabajadora de CPS no se vayan a sentir bien a decir qué es lo que está pasando en casa, pero si es una persona que ellos conocen, tal vez sí les van a decir toda la información. Súper, súper interesante eso. Y Priscila, si se nos va acabando el tiempo y decimos, vamos a cerrar este programa, algo que tú quieras que se lleven nuestros amigos que nos están viendo, ¿qué es lo que quisieras así recalcar, resaltar de todo lo que hemos platicado, de todas las preguntas que han habido, para que nuestros amigos que nos siguen en Facebook no tengan miedo ni de que les vayan a quitar a sus niños, ni de hacer un reporte, ni todos los mitos que hay alrededor de esas letras, ¿verdad? CPS. Sí. ¿Qué es lo que quisieras del trabajo que hace tu agencia, de todo lo que hemos hablado ahorita? ¿Qué es lo que quisieras resaltar y decir, esto, si no aprendieron nada, si no escucharon nada, si no nos pusieron atención, esto es lo más importante que se lleven? Ok, pues sí, quiero que sepan que los trabajadores de CPS también somos seres humanos. También tenemos familia. Yo soy mamá, yo tengo 4 niños en casa. Son tuyos, ¿verdad? Sí, esos son míos. Los 4 son míos. Sí, pero si fuera el vecino llamar un caso contra mí, entonces también yo puedo tener un caso de CPS. Lo más importante es, si tienes un caso de CPS, es decir la verdad. No ocultar información porque todo eso va a salir después. Entonces, también es muy importante de que no tengan miedo a hacer un reporte. Entonces, si ustedes tienen miedo, pueden recordar de que pueden ser anónimos, no tienen que dar su información. Y también recuerden de que si hacen ese reporte, tal vez puedan salvar a un niño, pueden salvar a una vida. No sé, pero sí sale o pasa muchas veces en las noticias donde está pasando abuso y se tarda la gente para hacer el reporte, pero tal vez puedan salvar a esa vida.
no sé si vieron el caso del niño en las noticias donde los papás lo hacían que se quede afuera como en una casita, un shed, y duró mucho tiempo el niño ahí viviendo allí y no lo dejaban salir para comer, tampoco no podía dormir en la casa, el niño dormía afuera. Y luego los otros dos niños vivían en casa, pero ellos sí podían comer, sí podían jugar y hacer lo que querían, pero solamente tomó esa persona que hizo el reporte y fueron a investigar ese caso y encontraron al niño allá afuera, pero los papás decían, no, no es cierto, solamente tenemos estos dos niños en casa. Pero cuando fueron a chequear afuera, ahí estaba el niño. No había comido en días y también estaba muy asustado, pero el niño sí dijo todo lo que estaba pasando, entonces los papás fueron arrestados y esos niños sí tuvieron que ir a foster care. Pero lo más importante es no tengan miedo a hacer ese reporte. Si sí tienen miedo, entonces pueden decir que no quieren dar su información. ¿Okay? Gracias. Y sí, hoy vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces aprendimos, tuvieron la oportunidad nuestros amigos de conocer cuál es el trabajo real que hacen, que no es ir y quitar niños y recolectar niños por todos lados, sino es buscar, ver la seguridad, tratar de garantizar la seguridad infantil, que es difícil, pero porque como tú dijiste, incluso ustedes mismos pueden ser sujetos a una investigación de CPS, porque son seres humanos, son papás, son familia, y en algún momento pueden incurrir en algo que ponga en riesgo a sus niños. Entonces, además, es importante reportar, si van a reportar, si fueron testigos, si tienen conocimiento de que está sucediendo algo que está poniendo en riesgo la vida de los niños. Tomen la mayor cantidad de datos posibles para que puedan dar toda la información y puedan llegar a ese niño más rápido, en lugar de tener que ir a investigar, pues, ¿quién es la familia? ¿Quién vive ahí? No es el que vive en el piso tercero, el del carrito rojo, lo más que puedan de información para que los niños puedan rápidamente ser atendidos y pueda estudiarse ese caso, ¿verdad? Investigarse ese caso. Para las familias que son reportadas, no hay que tener tanto miedo, hay opciones, hay cosas que tendremos que cumplir. Si nos reportan, tendremos que seguir algunos planes para poder recuperar a los niños. Los niños pueden estar con familiares, con gente conocida, con gente que ellos se sienten seguros, se sienten en confianza. Incluso nosotros hemos tenido participantes que llegan a nosotros porque los mandan de CPS a recibir nuestras clases de padres. Entonces sabemos que hay opciones y que se les brindan oportunidades y les ponen un plan para cambiar el ambiente en el que está viviendo el niño para que sea algo más seguro. ¿Qué más tenemos? Tenemos diferentes casos según la urgencia, ¿verdad? Número 1 y número 2, que es como dependiendo de lo que el reporte es, cómo van a ser atendidos los niños. Y si tienen el número de casos, si tienen algún caso pendiente, pueden llamar para pedir información y saber si el caso está abierto o se cerró. Hay mucho que podemos hacer por nuestros niños, mis hijos, tus hijos, cada quien por sus hijos, pero también por nuestros vecinos, por los niños que viven en nuestra comunidad. Avance, además, fíjense, tenemos en Avance un programa que se llama HOPES. HOPES es un programa que ayuda a las familias. Está enfocado también en prevenir el abuso y la negligencia de los menores a través de un servicio personalizado, asesoramiento personalizado para ayudar a cubrir las necesidades de cada familia. Si a alguien de nuestros amigos que nos está viendo le gustaría tener información sobre cómo funciona, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir, que tienen que cumplir para ser parte de este programa, porque obviamente es un grant de United Way y nos da ciertos requisitos, pero si quieren más información, Iris, ¿puedes por favor poner el link de la página web y el número de teléfono? Llamen a la oficina aquí a Rosiris y pregúntenle información de con quién pueden contactarse para más información sobre el programa de HOPES con nuestras trabajadoras de caso. Y también Iris va a poner la información de Priscila o ya la pusiste en el chat, el número de teléfono, email, el número de la hotline, toda la información
para que ustedes puedan seguir en contacto, ya sea con Trisila, con su organización o con nosotros en lo que podamos ayudarlo. Algo más, pues ha sido un gusto, Trisila, tenerte aquí con nosotros, el que hemos podido hablar de este tema tan importante y tan serio, pero de esta manera, sí, platicando entre amigos, para que podamos quitar esos mitos de, como dijo Iris, ¿qué dijiste, Iris? El cucuy. Los adultos. Quitar esa etiqueta. Que me digan así, no que me digan el cucuy. Quitar esa etiqueta y ver qué son lo que están buscando como organización, como agencia, es la seguridad infantil. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Trisila. A ver si más adelante podemos tenerte nuevamente, hacer otro panel, a ver qué se nos ocurre más adelante para seguir hablando sobre este tema que es tan importante para nuestros niños, para nuestra comunidad, porque si no está sano el medio ambiente de nuestros niños, pues la comunidad no está bien, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias. Sí me gustaría otra vez, si me invitan a regresar, podemos hablar de otro tema o otras cosas. Pues podemos decirles a nuestros amigos. Ya lo dijo. En Facebook Live, ya cuando agarran y dicen cosas aquí en Facebook Live, you can't take it back, porque se queda, it stays forever. Pues ya veremos qué otra cosa planeamos para traer más información a nuestros amigos de Facebook. Fue un gusto, Trisila, un gusto, Iris, que seas mi compañera en esta aventura, que sigamos viéndonos y que sigamos en contacto con todas nuestras amigas, señora Noemí, señora Martina, Claudia, todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo en Facebook. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo mes, nuevamente, el último viernes del mes, así, a la hora del lonche, con nuestro cafecito y con un tema muy interesante. Fue un gusto, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.